El pasaje bíblico de hoy es de Éxodo capítulo 20, versículo 7. Voy a leer por ustedes. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Escuchemos la alabanza de Colo Emmanuel y la Orquesta Nisi. Después de la alabanza, la pastora Esther Song predicará el sermón titulado El tercer mandamiento número 3. Señor de siempre, el Señor de todos. Los sufrimientos se pasaron. Estamos llenos de gozo. Jesús es el Señor de todos. Es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Jesús es el Señor de todos. Eres todo lo que tengo. Y eres mi vida. Jesús es el Señor de todos. Salvador Jesús es el Señor de todos. Jesús es el Señor de todos. Eres el Señor de todos. Jesús es el Señor. Eres el Señor de todos. 아멘. 아까 읽어주신 출애굽기 20장 7절 Éxodo capítulo 20, versículo 7, yo leo otra vez. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es el tercer mandamiento entre 10 mandamientos. Yo voy a aplicar una tercera entrega sobre el tema tercer mandamiento. Eso repasamos por un momento sobre el sermón pasado. ¿Qué significa tomar el nombre de Jehová en vano? Tomar un nombre en vano significa que no usa el nombre de Jehová Dios piadosamente o usa en la manera vacía o de vanidad.
o usa incorrectamente. Es la manera de tomar el nombre de Jehová en vano. También este versículo dice, no dará por inocente. Esto significa será el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es la muerte. Eso, si sea de pecado, es decir, si toma el nombre de Jehová en vano, entonces caerá en el infierno si no se arrepintiera. Entonces, no se arrepintiera. Y sin que no se arrepintiera, y caería en el infierno. Entonces, cuando Pastor Prensa nos explicó sobre ese tema, nos dijo en 3 categorías. En primera categoría, y tomar el nombre de Jehová Dios en vano es evidencia de falta de la fe, es decir, será pecado y caerá en el infierno. La segunda razón es que eso es lo que se burla de Dios, es decir, menosprecia a Dios. Eso hasta ahora yo expliqué sobre estas 2 categorías con varios ejemplos. También yo expliqué sobre el castigo para este pecado. Hoy será el último sermón para este tercer mandamiento. En la tercera categoría, y la razón por qué sea el pecado, porque es lo que miente en el nombre de Dios. Es decir, es igual que mentira en el nombre de Dios. Eso será pecado. Entonces, ¿qué significa mentir en el nombre de Dios? Sobre esto ya explicaré con 3 categorías otra vez. En primero, la profeta falso. Por ejemplo, los profetas falsos proclaman su propia opinión, su palabra, como si fuera profecía de Dios. ¿Para qué? Para tentar y engañar al pueblo. Es el trabajo de profeta falso. En Antiguo y Nuevo Testamento había muchos profetas falsos. Por causa de esos profetas falsos, muchos pueblos fueron engañados y cayeron por el camino malo. Nosotros pudimos entender en el Nuevo Testamento también. El maestro falso y profeta falso, y Jesús siempre amenazaba sobre estos profetas falsos. Ahora también hay muchos pastores falsos. Eso, oyendo este mensaje, usted debe entenderlo correctamente y exactamente. ¿Qué es la mentira en el nombre de Dios? Ese es el primero, el profeta falso, es decir, proclama la palabra, su propia palabra, como si fuera palabra de Dios, para engañar y tentar a los pueblos. Yo quiero decir con 2 ejemplos en el Antiguo Testamento. En Jeremías capítulo 28, el último rey de Judá sur era Sedequías. En aquel momento, y el profeta verdadero era Jeremías, porque Jeremías siempre advertía a la gente de Judá al sur, porque ellos no podían vivir conforme a la palabra de su padre. Y eso Jeremías profetizaba que Dios castigaría a Judá al sur a través de la mano de Babilonia. Es decir, Babilonia será el instrumento, y eso Jeremías dijo que no debería estar contra Babilonia y debería obedecer a la voluntad de Dios a través de la mano de Babilonia. Es decir, debía recibir el castigo con obediencia. Pero el pueblo de Judá al sur odiaba a Jeremías. Que normalmente los profetas debían profetizar al favor de su país, pero ahora Jeremías hablaba mal contra su país y hablaba bien al favor de Babilonia. Al oír aquella profecía, y los pueblos de Judá al sur
no amaba, sino odiaba a Jeremías, y eso a veces quería matar a Jeremías. Jeremías sintió gran tristeza. Eso, aunque hablaba sobre la palabra de su padre, recibió demasiada persecución. Y eso un día no quería anunciar más la profecía de Dios, pero no podía soportar más su corazón y lamentación. Y eso no podía menos anunciar continuamente. Jeremías capítulo 28 también había un acontecimiento. Jeremías capítulo 28, versículo 1 dice: aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azor, profeta, que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: aquí me es Jeremías. Ahora, es decir, un profeta falso, Ananías, anunciaba su propia opinión delante de Jeremías. Versículo 2 dice: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, es decir, en el nombre de Jehová de los ejércitos, este Ananías, profeta falso, proclamó la profecía falsa. Eso dijo: quebrante el yugo del rey de Babilonia. Eso, y creo que es la opinión y profecía que los pueblos de Judá al sur querían oír. Y eso, y era muy dulce para los oídos del pueblo de Judá al sur. Entonces, ¿por qué este Ananías hizo esa profecía falsa? La Sedequías era el último rey de Judá, y luego después de ser el rey, y envió un mensajero a la Babilonia para hacer un pacto de paz. Pero a través de esos mensajeros, y los pueblos tenían gran expectativa para tener un pacto de paz, para mantener la paz. Esperando ese resultado, esta Ananías, profeta falso, hizo una profecía falsa. Además, Ananías dijo que Dios ya quebrante el yugo de Babilonia. Es decir, y ellos ganarían en la guerra contra Babilonia. Y eso, los pueblos estaban tan felices. Eso, y hablaba continuamente. Versículo 3 siguiente: dentro de 2 años se hará volver a ese lugar todos los utensilios de la casa de Jehová. En la primera guerra con Babilonia, y Babilonia atacó hasta Jerusalén, y eso Daniel y 3 amigos y fueron cautivados. No solo ellos, sino también Babilonia, y llevaron a todos los utensilios de la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque en la dinastía antigua, y cada país tiene sus propios dioses. Eso, y cuando ataca a un país, y después de conquistar, y lleva los utensilios de su Dios para menospreciar, como un símbolo de la victoria. Babilonia también, y llevaron los utensilios de la casa de Jehová para poner en la casa de su Dios de Babilonia. Además, en el templo de Jehová Dios no había imagen de Jehová, por lo que llevaron los utensilios en lugar de la imagen de Jehová Dios. Eso Ananías dijo: dentro de 2 años se hará volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová. Que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a ese lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia. Jeconías era ex-rey y Joacim, y fueron llevados a la Babilonia. Pero ahora Ananías dijo que ellos volverían a Jerusalén otra vez. Al oído de pueblos era muy dulce. Eso dice Jehová: porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Así Ananías dijo, una profecía falsa. Era muy dulce para los oídos de los pueblos, y esos pueblos esperaban mucho. Ananías dijo lo que Jehová Dios no había dicho. ¿Por qué? Porque quería conseguir el favor popular del pueblo. También quería recibir el amor del rey de Judá al sur. Eso, por causa de esa codicia avarecía, mintió en el nombre de Jehová Dios.
Versículo 5 y siguiente dice: entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Ya dije, y es decir, y cuando Ananías dijo esta profecía falsa, Jeremías también estuvo con él y delante de mucho pueblo. Por lo que, después de oír la profecía falsa de Ananías, Jeremías también proclamó la voluntad de Dios. Versículo 6, y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga Jehová. Es decir, por favor, sea realidad. Y luego dijo: confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a ese lugar. Es decir, Jeremías también lo deseaba, pero, versículo 7, con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y a los oídos de todo el pueblo. Es decir, de verdad, y Jeremías también lo esperaba, pero la verdad era muy diferente. Versículo 8 y siguiente: los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Ahora Ananías dijo sobre la paz del país, pero para ser conocido como profeta de Jehová debía ser realizado según su profeta, según su profecía. No solo Jeremías, sino también muchos profetas, y siempre amenazaba y profetizaba contra el pueblo de Judá sur. Es decir, sin armamento será destruido el Judá sur. Jeremías también dijo, es decir, todos los profetas verdaderos profetizaban la destrucción del país. Eso dijo así Jeremías al Ananías. Jeremías sabía muy bien el futuro, por lo que dijo así tan concretamente. Eso es este profeta falso Ananías. Audazmente dijo en versículo 10, entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Hermanos, y normalmente en el Antiguo Testamento los profetas siempre quieren mostrar su profecía con su acción. Eso, y Jeremías puso un yugo en su cuello para decir sobre el yugo de Babilonia. Pero Ananías quebrantó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y dijo que el yugo de Babilonia será quebrado. Y así Ananías estaba contra la voluntad de Dios Padre. El versículo 11 dijo, habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, otra vez mintió en nombre de Jehová. De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 12 años. Y siguió Jeremías su camino. Aunque Jeremías decía la verdad, pero Ananías profetizaba otra vez falsamente. Además, y todo el pueblo solamente quería oír de Ananías, y Jeremías no podía hacer nada y eso se fue por su camino. No sé exactamente, había una amenaza de la muerte, o por lo menos Jeremías no tenía más esperanza para persuadir al pueblo y eso se fue de aquel lugar. Pero Dios Padre dijo otra vez a Jeremías, y versículo 12 y siguiente dice, y después que el profeta Ananías rompió el yugo de cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, es decir, y el yugo que estaba sobre el cuello de Jeremías era de madera. Eso, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos habrá yugos de hierro. Por causa del endurecimiento del corazón de Ananías y por causa del profeta falsa y profecía falsa, todo el pueblo fueron engañados. Y eso, Dios Padre dio nuevo yugo de hierro.
Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Han de servirle y aún también le he dado las bestias del campo. También a Ananías dijo Jehová Dios, oye, ahora, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, que yo te quito de sobre la faz de la tierra. ¿Qué significa? Será matado, y morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Así Dios Padre profetizó. Si Ananías no se hubiera muerto, entonces Jeremías habría sido mentiroso. Pero de veras, y conforme a la profecía de Jeremías, mismo año, Ananías murió en el mes séptimo. Y así dijo, versículo 17. Es decir, se reveló quién es verdadero. Entonces, ¿qué debía hacer el pueblo? Naturalmente debía oír la palabra de Jeremías, porque según la profecía de Jeremías, Ananías murió. Y así, rey y príncipes y pueblos debían arrepentirse. Pero lamentablemente se aparecieron continuamente los profetas falsos y nadie quería oír de Jeremías, solamente quería oír de profetas falsos, porque era dulce. Eso Jehová Dios dijo, ya que ellos quebró y el yugo de madera. Eso Dios Padre preparó y el yugo de hierro. Sedequías era el último rey de Judá al sur. Eso, y estaba contra Babilonia y eso, Nabucodonosor invadió otra vez. Por causa de este ataque, Judá al sur fue destruido por completo. Eso, Sedequías fue llevado a Babilonia, eso, delante de sus ojos, sus hijos, príncipes murieron, fueron matados. Es decir, delante de padre y sus propios hijos murieron. Además, son príncipes. Después, y Nabucodonosor sacó los ojos de Sedequías y eso en cadena llevó hasta Babilonia. Eso si hubiera conocido, si hubiera oído continuamente la palabra de Jeremías, entonces habría tenido el resultado pacífico, pero por causa de la profecía falsa, Sedequías tenía un resultado tan miserable. Ananías también recibió el castigo de la muerte. Eso, y mentir en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos será gran pecado. También no deben ser engañados por esta mentira. Y eso, sin oración continua, sin palabra, puede ser engañado. Vosotros también. Eso ustedes deben cuidarse. Hay otro ejemplo del profeta falso. Primera Rey capítulo 20. Había otro profeta falso, Sedequías, el rey de Acab. No es el rey de Sedequías, sino profeta Sedequías. El rey Sedequías es el último rey de Judá al sur. Y este profeta falso de Sedequías vivía en el reinado de Acab, rey Acab. Para entender el Primera Rey capítulo 22, nosotros debemos leer primeramente el Primera Rey capítulo 20. Antes yo prediqué por un momento en el sermón pasado y aquel momento Siria siempre atacaba a Israel continuamente, pero aquel momento el rey Acab no estaba listo para la guerra, por lo que siempre aceptaba la petición de Siria, pero la petición era demasiado, eso, y quiso hacer la última guerra, y eso preparaba la guerra. Aquel momento, y aunque Acab hizo gran idolatría, pero Dios Padre dio la oportunidad otra vez para que él pueda arrepentirse. Eso envió un profeta a Acab, y eso dijo en la manera de ganar en esta guerra. Eso según esta explicación de la profecía, y Acab preparó los príncipes y soldados
Y eso, obedeciendo a la voluntad de Dios Padre, Acab pudo ganar en esta guerra. Es decir, si no hubiera estado la gracia de Dios, no habría ganado en esa guerra. Ese profeta dijo, Siria vendrá otra vez y eso tú debes estar listo. Pero Acab no preparaba bien. Pero según esa profecía, Ben-Hadad de Siria atacó otra vez. Si no hubiera estado la ayuda de Dios Padre, entonces habría destruido por completo Israel del norte. ¿Por qué? La Siria, soldados de la Siria eran tan mucho, innumerable, pero el soldado de Israel tan muy poco, también muy débil. Eso no había ninguna esperanza de la victoria. Eso Dios Padre envió otro profeta, y eso, 1 Rey capítulo 20, versículo 27 dice, y 20, versículo 28 y siguiente, dijo, es decir, Jehová Dios estaba a favor de Acab otra vez, porque yo dije que tomar el nombre de Jehová en vano es menospreciar a Dios. Y así, y porque Dios ayudaba a Israel, porque el rey de Ben-Hadad de Siria dijo que en la primera guerra fue derrotado porque el Dios de Israel era Dios de valle. Y eso ganaría si lucha en el plano. Porque en la sociedad antigua, ellos pensaban que la guerra es la guerra entre dioses de países. Eso ellos menospreció así la habilidad de Dios. Eso, y quería hacer la guerra en el campo, plano. Y el versículo 28 dice, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo así, dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, no entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Es decir, Dios Padre quería ayudar a Israel porque Ben-Hadad de Siria menospreció a Dios. También Dios Padre quería dar oportunidad de arrepentimiento a Acab, mostrando su poder. Eso en esta segunda guerra también pudo matar 10,000 soldados de Siria en un día. Aunque refugiaron esos soldados, pero fue cautivado Ben-Hadad por la mano de Acab. Eso delante de Acab. Ben-Hadad quería sobrevivir. Eso ya leía el corazón de Acab. Y eso dijo una condición tan dulce. Lo siento, perdóname. Tú tienes mucha misericordia. Eso así halago mucho. Si me perdona, entonces yo devolveré toda la ciudad que yo tomaba antes. También yo haré un nuevo calle en mi capital, Damasco, en tu nombre. Eso Acab estaba tan contento por causa de orgullo y dio la libertad a Ben-Hadad. Pero la voluntad de Dios es la muerte de Ben-Hadad, porque Ben-Hadad atacaba 2 veces a Israel. También menospreció a Dios. Y Dios quería eliminar la raíz de la guerra, eso quería matar a Ben-Hadad. Pero por causa de orgullo y soberbia, Acab no podía leer y entender el corazón de Dios. Dios quiere decir que la única ayuda para Israel es Dios Padre, Jehová Dios. Pero Acab y el pueblo de Israel no podía entender esta voluntad de Dios y eso, pero engañado y eso, dio libertad a Ben-Hadad. Y eso Dios Padre envió otro profeta. Y eso dijo, en lugar de Ben-Hadad, Acab morirá. Entonces, ¿qué debía hacer Acab? Debía arrepentirse. Pero sin arrepentirse pasó 13 años. Y luego Acab pensó otra vez, porque él sintió lamentación mucho, porque Ben-Hadad no devolvía su ciudad, no hizo ninguna calle en el nombre de Acab en el Damasco. A aquel momento, el rey de Judá del sur, Josafat, visitó a su palacio. Y ellos hablan sobre la guerra anterior. Acab dijo, ya fue quitado muchas ciudades del río Jordán, pero entre esas ciudades, Galat, Ramón, es muy importante para Judá del sur, también para Israel del norte, por lo que hacemos una guerra juntos para atacar a Siria.
그렇게 얘기를 하니까 여호사밧도 Josafat también 거기에 estaba de acuerdo 동의합니다. con esta 당신 guerra. 나라가 Eso, 내 tu país es mi país es tu país, y tu palabra es mi palabra, y mi palabra es tu palabra. Es decir, aunque fue dividido en dos países, Israel del norte, Judá del sur, creo que ustedes ya saben sobre esa separación, y había una enemistad, pero transcurriendo el tiempo, y ahora tenía la paz entre dos países. Eso Josafat se casó con una princesa del Israel del norte, es decir, se casó con tenía parentesco entre dos países. Eso tenía paz entre dos países. Eso así, y después hace una alianza para hacer la guerra contra Siria, y eso hacía la guerra en Ramot de Galad. Pero Josafat, aunque hacía ese parentesco malo, pero de veras, él amaba a Dios. Y eso antes de esa guerra, Josafat quiso preguntar a Jehová Dios sobre su voluntad en esta guerra. Quiso saber, entender la voluntad de Dios. Eso, ¿quién es el líder de esta guerra? Es Acab de Israel. Y eso dijo Acab. Quería preguntar a los profetas, pero Acab no tenía fe y solamente adoraba a los Baales y Aseras. Eso, para él, no tenía ningún interés en esa pregunta al profeta. Pero Josafat pidió esto, y eso no podía negar, porque él es aliado de esta guerra. Y eso llamó a muchos profetas falsos. Primera Rey, capítulo 22, versículo 6. Entonces el rey Acab de Israel reunió a los profetas y como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galad o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. 400 profetas falsos decía como a una: sube, será la victoria. Porque esos profetas falsos ya leyeron el corazón de Acab. Solamente quería agradar a su rey Acab. Es decir, ellos no buscaban la voluntad de Dios, solamente buscaban la voluntad de su rey. Y eso hablaba la palabra dulce al oído de Acab. Pero Josafat sintió este humor. Eso era imposible. Que decía misma profecía de 400 profetas. Y eso dijo: excepto este 400, no hay otro profeta. Eso Acab dijo, con mala cara, dijo: hay más uno, pero este profeta siempre habla mal contra mí. Eso Josafat dijo: llévalo a mí. Y eso, cuando fue otro criado para llevar a este profeta verdadero, había otro evento, porque entre 400 profetas, el profeta representativo, Sedequía, vino delante de los reyes. El versículo 22, versículo 10 dice: y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequía, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová. Es decir, mintió en nombre de Jehová: con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. En el nombre de Jehová Dios ellos mintieron. Dijeron: la victoria tan grande. Y así profetizaron continuamente con mentira. Mientras tanto, Micaías, el profeta verdadero, vino. Él siempre hablaba mal contra Acab y dijo otra vez, versículo 17, entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Es decir, no tienen pastor significa la muerte del rey. Eso, en su visión espiritual, las ovejas esparcieron. Así Micaías dijo sobre la muerte de Acab.
Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Eso acá dijo, mira, este profeta siempre habla mal contra mí. Eso yo no quiero oír su profecía. Es así dijo a Josafat. Pero Micaías, Dios dio una visión espiritual. Esa es la visión espiritual que Micaías veía. Había una reunión delante de Dios. Creo que usted ya sabe este contenido. Y Dios ya decidió la muerte de Acab en Ramot de Galaad. En aquel momento 400 profetas falsos mintieron porque Dios Padre permitió un espíritu de la mentira en las bocas, por lo que los profetas falsos engañaron y mintieron a Acab. Micaías dijo esta visión espiritual. Eso Sedequías, el profeta falso, vino a Micaías. Eso en versículo 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla. Es decir, el profeta falso golpeó la mejilla del profeta verdadero, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, y aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Al ver esta escena, y Josafat y Acab debía discernir, aunque Josafat amaba mucho a Dios, pero no podía discernir bien, porque 400 profetas hablaron bien. Además, el líder de esta guerra no es Josafat, sino Acab, por lo que salió para la guerra. Acab, aunque no, eso, y Acab puso a Micaías en la cárcel y dijo, cuando volvimos con la victoria, él moriría. Hasta aquel momento daría el pan de angustia y agua con angustia. Y esos se fueron para la guerra. De verdad ya huyó la profecía de Micaías y eso, y Acab sintió un tiempo de inquietud en su corazón. Y normalmente en esta guerra antigua, y los guerreros y reyes llevaban la ropa tan especial, ropa real. Acab huyó una profecía de su muerte. Eso, aunque 400 profesaban la victoria, pero Acab sintió un inquieto, preocupación, por lo que usó su propio método. Eso llevó la ropa de un soldado normal y eso quitó la ropa real. Que normalmente en la guerra antigua, a veces algunos criados reales llevaron la ropa real en lugar del rey para proteger a su rey. Pero ahora, porque estos criados tenían gran fidelidad, pero ahora el rey por sí mismo quiere quitar su propia ropa para guardar su propia vida. Es un cobarde, ¿no es así? Pero de esta manera tenía sentido, porque realmente, Primero Rey capítulo 22, versículo 26, Primero Rey capítulo 22, versículo 31 siguiente dice, mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, es decir, Acab pensaba muy bien. Ya leía el corazón de Ben-Hadad. Realmente Ben-Hadad solamente quería matar al rey de Israel. Y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Y gracias a esta grita, y los capitanes de Ben-Hadad se dieron cuenta que Josafat no era el rey de Israel. Y eso dejó de perseguir. Pero la profecía de Dios siempre se cumple sin falta. ¿Cómo se ha hecho la muerte de Acab?
Versículo 34. Y un hombre, es decir, un soldado sirio, no miraba a Acab, solamente disparó por casualidad su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Es decir, a aquel momento Acab tenía una armadura tan fuerte, pero este arco, flecha, llegó hasta costura, es decir, una parte débil entre armadura y eso, aunque Acab quite la ropa real para sobrevivir, pero la voluntad de Dios fue cumplido. Eso por causa de esa herida y lesión derramó muchas lágrimas, mucha sangre, y eso Acab quiso volver, quiso salir del campo de guerra. Si hubiera curado inmediatamente, habría sobrevivido, pero el campo de la guerra era tan fuerte. Versículo 34 dice, por lo que el rey dijo a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero, versículo 35, por la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Quería salir del campo de guerra para recibir la curación, pero la guerra era tan fuerte. Si realmente se hubiera estado en el carro de rey, entonces podía salir fácilmente. Pero llevó la ropa de un soldado, por lo que no podía salir del campo de guerra fácilmente, porque los soldados no podían conocer quién era Acab. Y eso, en medio del campo de guerra, estaba hasta la tarde y derramó demasiada sangre, se murió. Versículo 36, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad, cada cual a su tierra, y así terminó la guerra. Pero ya este rey murió en su carro. Eso, versículo 37, murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban ahí conforme a la palabra que Jehová había hablado. Si leemos Primera Rey, capítulo 31, había un acontecimiento sobre un pecado de Acab, porque Acab quería quitar una viña de Nabot. Pero según la ley de Moisés no podía comprar, por lo que se desanimó mucho. Y eso su esposa Isabel hizo un engaño. Eso Nabot murió, aunque no tenía ningún pecado. Por causa de evidencia falsa, Nabot y su familia murieron. Y eso Acab quitó esta viña. Eso cuando Acab iba para esta viña y el profeta Isaías recibió la profecía de Dios. Dios dijo, tan malo es Acab. Eso Dios dijo, la sangre, los perros lamieron la sangre de Nabot. Y así, y los perros lamieran otra vez la sangre de Acab. Y así se realizó la profecía de Dios. Aunque Acab era tan malo y Dios Padre daba mucha oportunidad, primera y segunda y tercera. Esa tercera guerra y Jehová Dios daba la oportunidad, ayudando. Y en la tercera guerra le permitió conocer la voluntad de Dios. Pero por causa de su codicia y avaricia, perdió su propia vida. Eso nosotros debemos discernir bien qué es mentira y qué es verdadero. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 dice, Dios dijo contra profeta falso, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Fue la voluntad de Dios. También Apocalipsis dijo que los mentirosos también cayeran en el arde con fuego y azufre. Es decir, aquí mentiroso no significa mentiroso normal, sino mentiroso en el nombre de Jehová Dios. Es decir, ellos serán pecados y esos serán castigados en el fuego y azufre. Apocalipsis dije.
Y así, en el caso de tomar el nombre de Jehová Dios en vano, será pecador. Porque Dios usa la palabra de Jehová Dios, el nombre de Jehová Dios, para mentir. Todavía hay muchos profetas falsos, muchos pastores falsos existen en nuestra sociedad. Eso ustedes deben discernir bien quién enseña la verdad o no. El segundo, si hace el voto, pacto, juramento en el nombre de Dios y no los guarda, entonces esto también es igual que tomar el nombre de Dios en vano. Levíticos capítulo 19, versículo 12 dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Después de hacer juramento, voto y pacto deben guardar, si no, será igual, menospreciar a Dios. Hay varios ejemplos, pero yo quiero decir un ejemplo. El rey Saúl violó el pacto de Israel porque Saúl murió y luego sus descendientes murieron también porque sobre esto yo expliqué antes. Eso yo no explicaré profundamente, pero si yo explico en resumen, el fin del reinado de rey David y había gran sequía por 3 años consecutivos. Eso David era un hombre que amaba a Dios y eso preguntó a Dios por qué había 3 años consecutivos de sequía. Eso Dios Padre le enseñó sobre el pecado y violación del pacto de Saúl, porque Saúl mató a los gabaonitas. Eso David visitó a gabaonitas y confirmó el pecado de Saúl. Y eso quiso consolar a los gabaonitas. De veras, en el reino de Saúl y mató a los gabaonitas. De veras, gabaonitas eran gentiles, pero ellos, ¿por qué podían vivir en medio de los israelitas? Porque en Josué capítulo 9 nos enseña sobre acontecimiento, porque Josué conquistaba los países de cananeos continuamente en aquel momento, y todos los cananeos querían luchar contra Jehová, pero solamente gabaonitas no querían hacer la guerra porque ya huyeron la información de la señal y prodigio de Dios Padre. Ellos esperaban su muerte, pero pensaban su muerte y eso para sobrevivir. Ellos engañaban a Josué. Eso y llevaba la ropa tan sucia y el pan fermentado. Y eso, con este engañaba a José y los príncipes de Israel. Eso hizo un pacto de paz. Eso en 3 días se reveló su mentira. José lo sabía, pero no podía cancelar aquel pacto, porque ya hizo un pacto en el nombre de Jehová Dios. De veras, la voluntad de Dios es matar a los gabaonitas, pero Josué ya hizo un pacto en el nombre de Jehová Dios, porque no podía hacer nada. En aquel momento Josué confesó su pecado. Pero a pesar de esto, Josué no pudo cancelar aquel pacto porque ya hizo en el nombre de Jehová Dios. Eso Josué permitió la sobrevivencia de los gabaonitas. Pero ellos engañaban. Eso solamente perdonaba. Pero gabaonitas debían vivir como esclavos en medio de israelitas. No solo una generación, sino de generación en generación. Gabaonitas debían vivir como esclavos de Israel. Fue la voluntad y pacto de Josué en el nombre de Jehová Dios. Pasó muchos cientos años. Luego rey Saúl mató a muchos gabaonitas de repente, porque la Biblia enseña. Segunda Samuel capítulo 21, versículo 2 dice: entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Es porque Saúl era tan mala gente y eso no quería conseguir el amor de Jehová Dios, solamente quiere conseguir el amor de los pueblos, quiere conseguir el corazón de la gente. Eso es para él.
más que el amor de Dios y la popularidad era más importante. Eso, con este celo, quería matar al Saúl, porque actualmente los israelitas odiaban a los gabaonitas, pero ellos no podían hacer nada, porque ya hizo un pacto en el nombre de Jehová Dios. Y eso Saúl, leyendo este corazón del pueblo de Israel, mataba a los gabaonitas. Pero gabaonitas son los esclavos, por lo que no podían hacer nada, no podían hablar contra Saúl. Pero Dios lo sabía, ese corazón y eso, y quería ayudar a los gabaonitas. Y es cuando David se hizo el rey. El fin de su reinado, Dios Padre permitió una sequía y reveló este pecado de Saúl. Eso David preguntó, ¿qué debo hacer para consolar a vosotros? Y gabaonitas dijeron, no nos importa el dinero, porque es un problema de nuestra vida. Nuestros hermanos, nuestros padres perdieron su vida y fueron maltratados. Eso, danos la vida de los descendientes de Saúl. Saúl ya murió. Eso, ellos pidieron la vida de los hijos de Saúl. 7 vidas de los descendientes de Saúl. David no podía menos de dar, por lo que David dio a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella habían tenido de Saúl, y Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl. Esos gabaonitas mataron a ellos. Por causa del pecado de homicidio y matanza de Saúl, y gabaonitas y mataron a los hijos de Saúl. Es decir, y no es la venganza simple, sino el castigo por causa de violación de voto en el nombre de Jehová Dios. Creo que ustedes pueden leer continuamente, más profundamente en la Biblia, la Rispa, la madre de los hijos de Saúl, y sintió gran tristeza. Eso, y estaba a los cadáveres de sus hijos por muchos meses, y eso David sintió un remordimiento y consolación, remordimiento y misericordia, y eso llevaron los huesos de esos 7 hijos de Saúl, y eso sepultaron bien en una tumba. Al ver esto, Dios terminó la sequía y permitió la lluvia. Se hace un voto y pacto, juramento en el nombre de Jehová Dios. Deben guardar, aunque perdiera su propia vida. Porque si violara este voto, es igual que menospreciar a Dios Padre. Ese será gran pecado. Creo que ustedes pueden recordar otro acontecimiento, porque si hace un voto, deben guardar seguramente, porque hay buen ejemplo de la Biblia. Números capítulo... Yo quiero leer en la Biblia otra vez. Números capítulo 30, versículo 2 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Debemos guardar la promesa entre hombres y hombres. Además, ¿qué será? La promesa con Dios. Si no guardara, entonces no podrás recibir el perdón. Eso, y Salmos capítulo 15, versículo 4 dice, aquel a cuyo ojo se el bien es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Hay buen ejemplo, porque un voto de Jefte juró a Dios si tenga la victoria en la guerra contra Amón, y después de tener esa victoria, si saliere uno de su casa, entonces será holocausto. Pero después de la victoria en esa guerra, su única hija salió de la casa para recoger a su padre. Eso no podía cancelar el juramento ante Dios, por lo que Jefte ofreció a su única hija como holocausto. Eso. Primero, profetizar, hacer una profecía falso en el nombre de Dios. El segundo es quebrantar el pacto con Dios. En tercero, mentir en el nombre de Dios también será el pecado.
algunos mienten sin darse cuenta en el nombre de Dios. Por ejemplo, aunque no fue la obra de Dios, pero algunos dicen, yo oí la voz del Espíritu Santo o Dios Padre me inspiró en mi corazón, aunque Dios no lo hacía nada. O algunos dicen siempre, Dios lo hacía así, así. Muy fácilmente dice así. Por eso, si Espíritu Santo lo haga, ¿verdad? Entonces sería bueno. Pero entre nosotros, ¿quién puede oír exactamente la voz del Espíritu Santo? ¿Quién puede leer exactamente el corazón de Dios Padre? Aunque recibe el Espíritu Santo en nuestro corazón, no podemos oír 100% la voz del Espíritu Santo. A medida que tengamos más falsedad en nuestro corazón, no podremos oír la voz del Espíritu Santo. Por causa de nuestro pensamiento propio, no podremos oír claramente la voz del Espíritu Santo. Ya aprendemos de la palabra del pastor principal. A pesar de esto, algunos dicen siempre, el Espíritu Santo me dice así, y porque Dios Padre me dijo así, porque en su profundo de mente hay un corazón de orgullo y arrogancia. Eso usted no debe decir fácilmente. Han oído la voz del Espíritu Santo. Para oír la voz del Espíritu Santo, por lo menos debe entrar en el Espíritu. Sin entrar profundamente en el Espíritu completo, no podrá oír claramente 100% de la voz del Espíritu Santo. Aunque no sea la voz del Espíritu Santo, algunos dicen siempre, yo tenía sueño, yo tenía visión espiritual, y eso dijeron que Dios Padre me dio este sueño. Pero ustedes saben claramente, si tenga mucha paz en su corazón, tendrá sueño en su propia mente, con su propio pensamiento. Es un sueño de alma. No creyentes dicen como un sueño vacío. Por ejemplo, si una hermana quería hacer una pintura y quiere visitar a París para estudiar la pintura, entonces, por causa de este pensamiento, tendrá un sueño y en su sueño realizarán y visitarán en París. Este tipo de sueño es un sueño por causa de pensamientos. Pero algunas hermanas se equivocan pensando que Jehová Dios me dio esta profecía. Eso quiere ir a París, realmente. Realmente hay un sueño de espíritu. Es un sueño que Dios Padre nos da para enseñar sobre nuestro futuro y para enseñar a nosotros sobre la obra del Espíritu Santo. Para interpretar esto, y normalmente no creyentes quieren interpretar con conocimiento del mundo, pero nosotros no debemos interpretar con este conocimiento del mundo. Por ejemplo, el sueño del dragón es muy buen sueño para no creyentes en Corea, pero para nosotros es un sueño muy malo. El sueño de cerdo también. Y para no creyentes, siempre interpretan como un sueño de bendición financiera. Para coreanos, para cristianos no es así. También cuando ya hablan, y algunos miembros tienen gran confianza en sus sueños. Estas personas deben pensar, ¿cuánto por ciento se realizaron sus sueños en su vida real? ¿Por qué tiene gran confianza en su sueño? Hermanos, si se realizó 100%, entonces su sueño es un sueño vacío. Eso no deben confiar en el sueño demasiado. Porque tenemos la palabra de la Biblia y enseñanza del pastor principal. Eso ustedes deben confiar en esa palabra de Dios y la enseñanza del pastor principal. A medida que entramos en el Espíritu, podemos oír claramente la voz del Espíritu Santo. Eso, si tiene un tiempo de soñar, deben estudiar la palabra y orar para limpiar su corazón. Es más rápido. Eso no deben confiar en su sueño. Además, algunas personas dicen siempre, el Espíritu Santo me inspira, así hace. Pero por causa de eso, algunos fueron tentados. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y Acab y rey Sedequías fueron engañados por la profecía falsa. Eso ustedes deben discernir bien. Cuando alguien dice sobre la voluntad del Espíritu Santo, ustedes no deben creer fácilmente.
Por supuesto, algunos sea verdad. Eso, Pastor Principal no ignora a nadie. Si alguien dice, yo oí la voz del Espíritu Santo, entonces Pastor Principal no ignora, porque él dijo que oía la voz del Espíritu Santo. Y ese Pastor Principal no ignora a nadie, sino orara por sí mismo para discernir que sea verdad o no. Nosotros también debemos tener este tipo de postura. Si alguien les dice sobre la voz del Espíritu Santo, entonces ustedes no deben ignorar, no deben aceptar fácilmente, sino deben orar para discernir correctamente. Nosotros sabemos la ley del Espíritu. Si cometemos pecado, entonces Satanás acusará a nosotros, a pecadores. Entonces nuestro Dios justo permitirá la acusación de los Satanás. Eso cuando comete pecado, algunos sean castigados. Y luego ellos dicen que Dios le golpeó. Pero Dios no golpea a nadie, sino Dios Padre siempre quiere dar buenas cosas a los pecadores también. Por ejemplo, acá cometió un gran pecado, pero Dios Padre daba mucha oportunidad y daba la victoria también. Pero debido al corazón orgullo, Acab no pudo darse cuenta. Eso, entre nosotros algunos pecadores dicen equivocadamente. Además, algunos dicen, habla demasiado en el nombre de Dios. Por ejemplo, si tiene una prosperidad y dice, gracias a la ayuda de Dios, yo tenía esta prosperidad. Pero cuando tiene problema, dice, Dios Padre bloqueó mi bendición. Y así, en toda la vida, en todas las cosas de vida, siempre dice de Dios. Por supuesto, y Proverbios capítulo 3, versículo 6, reconocerlo en todos tus caminos. Pero esto no significa que usted debe usar el nombre de Jehová Dios en todas las cosas de la vida. De veras, deben cuidarse de usar el nombre de Jehová Dios. Porque algunos usan el nombre de Jehová Dios para su propio beneficio. Usted no debe hacer así. Así sin darse cuenta, algunos usan el nombre de Jehová Dios en vano. Quiero decir la conclusión. Tercer mandamiento dice, no toma el nombre de Jehová Dios en vano. Yo expliqué en 3 categorías. También yo expliqué qué es la manera de tomar el nombre de Jehová Dios en vano, con varios ejemplos de la Biblia. Es decir, nosotros debemos reconocer la santidad del nombre de Jehová Dios. Eso, nosotros debemos glorificar al nombre de Jehová de Dios. Primera Samuel capítulo 2, versículo 30 dice, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿A quién aplicará esta palabra? Dios Padre aplicó esta palabra a Elí, profeta Elí, sacerdote Elí, porque los hijos de sacerdote Elí menospreciaban a Dios y ensuciaban el templo de Dios. Pero Elí no castigaba nunca a sus hijos. Y eso Dios Padre estaban enfadados y dijo a Elí, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y eso, y dijo, maldición en la casa de Elí. Y luego esa maldición se realizó sin falta en la casa de Elí. Si desprecia a Dios y recibirá el castigo, porque Dios es digno de recibir la alabanza y gloria. Eso nosotros debemos glorificar a Dios Padre. No debemos menospreciar a Dios Padre. David recibió esta bendición porque David se hizo un rey de un tribu Judá. 7 años después se hizo el rey de todo Israel. Mirando esta prosperidad de David, cuando se hizo el rey de todo Israel, filisteos atacaron a David. Eso, 5 ciudades de filisteos hicieron la alianza y llegó a Refidim. Ante esta guerra, David oró a Dios y Dios enseñó
sobre la guerra y dio la victoria. Eso, gracias a Dios Padre, David pudo tener gran victoria. Y luego, filisteos juntaron otra vez y eso atacaron otra vez a David. En esa segunda guerra, David preguntó otra vez a Dios. Hermanos, segunda guerra había el mismo campo, con mismo enemigo. Por lo que en esta situación, normalmente las personas no preguntan a Dios, sino confiarán en su experiencia anterior. Pero David preguntó a Dios Padre, porque David siempre conoce a Dios. Pero Dios Padre no dijo la guerra normal, sino mandó un tipo de otra manera de la guerra. Eso, según la estrategia, David hizo la guerra y eso pudo ganar en esa guerra. En Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y así, como esta frase, nosotros siempre debemos glorificar al nombre de Dios Padre. Los cristianos son los que pertenecen a Cristo y a Dios. En Mateo capítulo 5 nos dijo que debemos ser la luz y la sal del mundo. Si no, entonces, ¿quién será menospreciado? A Dios, a Jesucristo. Es decir, si no hacemos bien, entonces nuestro Dios será menospreciado. Por lo que debemos ser la luz y la sal del mundo para servir a no creyentes. Entonces, nuestro Dios Padre será honrado entre no creyentes también. Estoy pensando, meditando en el tercer mandamiento. ¿Cómo podemos guardar nuestra boca y para no tener en Dios en vano? Y oramos juntos. 말씀 상고하시면서 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 아버지 하나님의 이름을 만군의 여호와 하나님의 이름을 망령되이 걷지 말라 하셨습니다. 온 우주의 주인이시여 우리를 만드신 창조주시여 생사화복을 주관하시는 거룩하신 하나님의 이름을 어떻게 하는 것이 망령되이 걷는 것인지 어떻게 하는 것이 영광을 올려드리는 것인지 아버지 3시간에 걸쳐 생각해 보았습니다. 아버지 우리 마음에 심게 하시고 거룩하신 아버지를 진정 기쁘시게 하는 자로 인정받을 수 있는 자로 우리를 만들어갈 수 있도록 도와주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Ahora vamos a recibir la oración de sanidad de nuestro pastor principal por video. Pongan sus manos en su parte enferma. Si usted no está enfermo, por favor, coloque sus manos en su corazón por la respuesta de su deseo. Por favor, reciban la oración con fe. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esa oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esa oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo. Limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad de la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen.
Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás y a toda potestad de aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumenta la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría e entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora ofrezcamos los diezmos y las ofrendas cantando el himno Mami número 149. Dios es digno